Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está haciendo temblar el mundo del entretenimiento. Beren Saat abandonó el set después de una escena intensa, y todos se preguntan, ¿está aumentando la tensión entre ella y su compañero de reparto? Todo comenzó durante la grabación de una escena que, según fuentes cercanas, se salió de control. Beren, conocida por su profesionalismo y carisma, mostró una expresión de frustración justo después de la toma final. Los presentes aseguran que dejó caer el guión y salió del set sin mirar atrás. En ese momento, su coprotagonista, el actor Alejandro Cruz, intentó detenerla diciendo, «Beren, espera, no fue mi intención», pero ella respondió con frialdad, «A veces las intenciones no son suficientes, Alejandro». La escena que grababan era de alto contenido emocional, pero según algunos miembros del equipo, el conflicto no solo era parte del guión. Desde hace semanas, se comenta que entre Beren y Alejandro hay una tensión más allá de la pantalla. Los rumores apuntan a que la relación de trabajo se volvió personal y que una discusión previa marcó el inicio de este distanciamiento. Una fuente cercana a la producción declaró, «Ellos se entienden muy bien en cámara, pero fuera de ella las cosas se complicaron. Hay sentimientos que ninguno ha sabido manejar». Este tipo de comentarios han encendido las redes, donde los fans se dividen entre quienes defienden a Beren y quienes piensan que Alejandro fue quien provocó la situación. Según algunos testigos, tras abandonar el set, Beren se refugió en su camerino durante más de una hora. El director, visiblemente preocupado, intentó hablar con ella, pero solo recibió un breve «necesito tiempo» antes de que la puerta se cerrara suavemente. Alejandro, por su parte, fue visto caminando solo por el estacionamiento, mirando su teléfono y susurrando, «No quería que esto pasara así». A la mañana siguiente, los tabloides locales ya hablaban de una posible ruptura profesional entre los dos actores. Sin embargo, otras fuentes aseguran que lo ocurrido podría ser solo una muestra de la pasión y el compromiso que ambos ponen en su trabajo. Beren es intensa, vive sus papeles. Y Alejandro también. Esa combinación puede crear chispas, buenas o malas, comentó un técnico de sonido que presenció parte del incidente. En redes sociales, el hashtag #BerenAlejandroDrama se convirtió en tendencia, con miles de comentarios especulando sobre si hay algo más que una amistad entre los protagonistas. Algunos incluso aseguran que se les ha visto juntos en cenas privadas, mientras que otros niegan cualquier tipo de relación más allá del set. Pero tras este episodio, la pregunta es inevitable, ¿qué pasará ahora con su química en pantalla? Horas después del incidente, las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos seguidores afirmaron haber visto a Beren saliendo del set con los ojos enrojecidos, mientras que otros aseguraban que Alejandro abandonó el lugar poco después, evitando a la prensa. Los medios locales no tardaron en publicar titulares como «La actriz que no soportó la presión» o «Amor, celos y cámaras, el drama detrás del drama». La situación, lejos de calmarse, solo aumentó el interés del público. Un día más tarde, la producción emitió un breve comunicado, «El rodaje continuará según lo previsto. Agradecemos el respeto hacia nuestros artistas y pedimos evitar la difusión de rumores sin fundamento». Pero el silencio de los protagonistas solo alimentó las especulaciones. Los fanáticos comenzaron a revisar entrevistas pasadas buscando señales de tensión o miradas sospechosas. En un clip viral, se puede ver a Beren apartando la mirada cuando un periodista le pregunta por su conexión especial con Alejandro. Ese gesto, que en su momento pasó desapercibido, ahora parecía revelador. Fuentes cercanas aseguran que el conflicto tiene raíces más profundas. No se trata solo de una escena o un malentendido. Desde hace tiempo había diferencias en la manera en que cada uno abordaba su papel, comentó una persona del equipo de vestuario. Beren es metódica, necesita entender cada detalle antes de actuar. Alejandro, en cambio, improvisa mucho. Esa diferencia de estilos generó roces constantes. Mientras tanto, los seguidores de ambos actores se enfrentan en las redes.
En X, antes Twitter, los hashtags #Beren y #Alejandro encabezan las tendencias. Algunos usuarios defienden la decisión de la actriz de retirarse, si se sintió incómoda, hizo bien en irse. Su salud emocional está por encima del espectáculo. Otros, en cambio, acusan a Beren de dramatizar. Alejandro se disculpó. Esto se ha salido de proporción. La polarización ha sido tal que incluso cuentas de fanclubs han tenido que desactivar comentarios por los ataques cruzados. Por su parte, el director de la serie, Miguel Ramírez, intentó mediar discretamente. En una entrevista reciente, declaró, ambos son profesionales excepcionales. Lo que ocurrió fue una reacción humana en un momento de mucha intensidad. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, la prensa no tardó en interpretar sus palabras como una confirmación de que el conflicto era real. En medio del caos mediático, Beren rompió el silencio con una publicación en Instagram, una foto en blanco y negro acompañada del texto: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. En menos de una hora, la publicación acumuló cientos de miles de me gusta y comentarios de apoyo. Alejandro, por su parte, compartió una historia con la frase: el arte nace del conflicto. Nadie supo si se trataba de una respuesta directa, pero la coincidencia temporal no pasó inadvertida. La producción decidió suspender las grabaciones por 2 días para dar espacio al equipo y reorganizar el calendario. Algunos rumores apuntan a que se está evaluando reescribir ciertas escenas para reducir el contacto entre ambos actores. Sin embargo, un miembro de la producción aseguró que eso sería casi imposible. La historia gira en torno a su relación. Si ellos no están cómodos, todo el proyecto corre peligro. Pese a la tensión, hay quienes creen que este episodio podría ser beneficioso para la serie. La curiosidad del público está en su punto más alto. Todos quieren ver si la química sigue intacta. Paradójicamente, este escándalo puede aumentar la audiencia, opinó una analista de medios. Y tiene razón, las plataformas de streaming reportaron un aumento en las visualizaciones de los episodios anteriores. Mientras tanto, los paparazzi siguen cada movimiento de los actores. Esta mañana, Beren fue vista saliendo de un café en el centro de Madrid, vestida con ropa informal y gafas oscuras. Al ser abordada por los periodistas, solo dijo: estoy bien. Todo forma parte del proceso. Alejandro, en cambio, no ha sido visto en público desde el incidente, lo que ha generado aún más misterio. En los foros de fans, se habla incluso de una posible reconciliación. Ambos son demasiado profesionales como para dejar que algo así arruine la serie, comenta una usuaria. Otros, más escépticos, creen que este es el principio del fin de su colaboración. Por ahora, lo único seguro es que el público no aparta la vista. Con cada nueva filtración, la historia se vuelve más intensa. Algunos medios afirman que una reunión privada entre los actores y el director tuvo lugar la noche anterior. Aunque no se conocen los detalles, un asistente que estuvo presente aseguró: hubo lágrimas, disculpas y un largo silencio antes de que se dieran la mano. Si eso es cierto, quizás el final de este drama esté más cerca de lo que parece, o tal vez sea solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué opinas. ¿Crees que entre Beren y Alejandro hay algo más que una simple amistad profesional? Nos vemos en el próximo video. Adiós.